En las últimas semanas he estado tratando de encontrar algún caso en el que no hayamos estado en la situación, la inmensa mayoría de nosotros, en la cual no hayamos caminado de noche por la calle. Es algo que todos hemos hecho. Pero ¿qué me diría usted si esta noche le cuento algunos de sus relatos que me han enviado y que tienen de por medio eso, la calle? ¿Qué le parece? ¿Nos acompaña? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con Freddy Torres, quien desde la Ciudad de México nos cuenta lo siguiente. Han sido tantas recopilaciones y experiencias que te ha contado la gente por aquí, Alan, que me hizo por fin escribir mi relato. Y para ello debo llevarlos al año 2002, cuando trabajé por un tiempo como repartidor en una camioneta de una cadena de pan muy famosa. Y mi ruta terminó un día en una tiendita en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia Mixcoac. Por aquel año había una tienda que desconozco si siga por ahí. Tengo años que no paso, que fue justamente en la calle Charco Azul, cruce con los Echave, que era ni tan tarde. Teníamos muchos eventos aquel día, entonces llegué a esa última como a las 7 p.m., ya medio oscureciendo. Me bajo, surto, dejo todo en la tienda y me tomé un refresco antes de volver a subir a mi unidad. La había dejado doblando en la esquina y cuando ya me lo termino, comienzo a caminar de regreso, pasando por mi lado derecho, por unas casas que tenían todo cerrado. Sin embargo, no se me podría ocurrir de dónde más fue que me jalaron del pie, porque sentí muy directamente cómo me habían tomado por ambos tobillos, y casi me caigo, nada más porque me agarré de uno de estos barrotes de una ventana, si no, daba directo al piso. Volteo a todas partes y, conmigo, no había nadie. Pasando la esquina, la calle Los Echaves, sí, había gente por allá, pero a mis lados solo había un carro, y nada más. No estaba ni tan cerca como para pensar que alguien desde abajo me hubiera hecho eso. Y aunque sentí claramente 2 pares de manos que me sujetaron, al no poder ver a nadie, pensé que a lo mejor había un cable, alguna rama, algo que no pude ver a tiempo, pues empecé a caminar de nuevo. Cuando, dando apenas un par de pasos, ahora sentí que me agarraron a la altura del chamorro. No me iba a caer como antes, pero el sentimiento fue igual. Unas manos que me habían tomado fuerte, no dejándome dar los pasos bien. Hago lo mismo, veo a todos lados. Ahí, cerca de mí, no había nadie. Y un señor de un negocio a una casa de donde me pasó esto, que no recuerdo de qué habrá sido ese negocio. Solo tenía las cortinas de metal ya cerrándolas. Él me pregunta algo despreocupado. ¿Qué pasó, oiga? ¿Lo andan tirando los niños? No, hombre, qué bárbaros estos. Yo le pregunté que cuáles niños. No había visto a nadie por ahí. Estaba medio oscuro, pero tampoco era imposible ver bien por la iluminación de la calle. Y él termina de cerrar su cortina de metal del negocio y me dice: ¿usted no viene seguido por aquí o entonces no le había tocado? No, señor, ya he venido varias veces, pero ¿tocar qué? ¿Cuáles niños si no vi a nadie? Dígame para llamarles la atención porque casi me andaba cayendo. No, esos niños, si no los vio ahorita ni los busque, dele derecho mejor. Aquí, desde que tengo mi negocio, mucha gente dice que se aparecen 2 niños aquí por la banqueta. Yo nunca los he visto, pero hace muchos años me pasó igual que a usted. Ya me andaba dando en toda mi, ya sabrá usted, pero me alcancé a agarrar de aquí del árbol. Y pues ahí le conté a unos vecinos que vienen aquí a mi negocio, y fueron ellos quienes me contaron de esos niños, que siempre hacen lo mismo, oiga, para que tenga cuidado. No sé si usted crea en aparecidos o no, pero pues yo nada más le aconsejo que vaya caminando con cuidado, o allá por aquella banqueta, nada más en este tramo. El señor, como era un poco mayor,
Sí le tomé esto como un consejo de buena fe. No creí que me quisiera asustar con eso, porque ya cuando se dejó de reír, no de mí, sino conmigo, luego lo entendí. Vi que él realmente creía en eso. Y sí, yo sí creo en fantasmas. Y después de pasar por eso, de sentir que alguien me agarró de los pies en 2 ocasiones por esa banqueta y no ver a nadie al segundo de voltear, me confirmó que no solo existen, sino que te pueden llegar a tocar y que andan en esa calle. Para que tengan cuidado, justo en esa calle que les comento. Empezamos con esta historia y de una vez le pido, recuerde si le ha pasado algo así de extraño mientras caminó por la calle, ya sea acompañados o a solas. Por cierto, no olvide apoyar estas entregas dejando su me gusta, comentándolo, recomendando este canal. Nos ayudaría muchísimo a seguir llegando a más audiencia y a más relatos. Gracias de antemano. Ahora, Irma Carmona, desde Tlaxcala, México, nos cuenta lo siguiente. Cuando era niña solíamos ir bastante a visitar a mis abuelos. Ellos, al igual que nosotros, eran de Tlaxcala. Esto allá por el año 92. Yo tenía en esa ocasión 12 años. Jamás se me va a olvidar. Solo que ellos vivían en la colonia San Esteban Tizatlán, a la vuelta de la iglesia con el mismo nombre, Tizatlán. Y pues como era costumbre para mis primos y para mí, que éramos 4 en total, de la edad, todos salíamos a jugar a la calle. No pasaban tantos autos, era lo bueno. Por eso podíamos andar como si nada, incluso cuando oscurecía, como en aquella vez. A lo que solíamos jugar mucho era a las escondidas. Nuestra única regla era que podíamos jugar solamente en la manzana, es decir, a la vuelta de la casa de mis abuelos y ya. Solo que solíamos andar más por un tipo de cruce, donde había varias casas, era de tierra. Ahí todavía menos pasaban los autos, ya que había como un callejón que era el que usábamos para salir o entrar de esa parte. Más seguro en cuanto a los carros, y por eso jugamos ahí esa noche. Fue a una prima a quien le tocó buscarnos en ese turno, y un primo y yo, sin saber en dónde escondernos, decidimos irnos a la vuelta, que todavía era banqueta. Buscaríamos en dónde escondernos. Y cruzando esa pequeña calle estaba la iglesia Tizatlán. Total que nos separamos un poco, buscando algún escondite. Ya no había gente a esa hora. Y de repente, veo a mi primo que estaba hablando con una señora allá a lo lejos, en la reja de la iglesia. A mí se me hizo raro porque estaba parado solamente hablando. Mi prima seguro ya habría terminado de contar. Por lo que me acerco, agachándome entre los autos, volteando al callejón para ver si venía mi prima y mínimo no me encontrara ahí. A mi primo, el que estaba hablando con la señora, lo iba a ver fácilmente. Y cuando me acerco, veo que no era una señora la que estaba adentro de la iglesia, detrás de la reja, sino la estatua, del tamaño real de una persona, de una virgen. Una que yo nunca había visto, porque tenía la posición de las manos, así como estirando una sola mano, pero con la palma viendo hacia abajo. Lo demás era muy parecida a la Virgen de Guadalupe, y en todo mi tiempo ahí, nunca había visto que en esa iglesia, a la cual nos llevaban mis abuelos, tuvieran esa estatua por allá, mucho menos a la orilla de la reja. Y escucho, a esa distancia, unos 6 metros, haciendo cálculos, que mi primo hablaba. No le entendía porque no hablaba en voz alta, y luego yo le hablo. «Joy, Maite de seguro ya viene para acá». Y él volteó. Entonces veo entre que yo no dejaba de mirar hacia el callejón, luego mi primo Chuy, que él empieza a caminar hacia mí. Algo le dijo a la estatua, no sé por qué hablaba con eso. Y de repente me empieza a gritar. «Irma, me agarró, ayúdame, no me suelta». Cuando volteo, veo que la estatua estaba agarrándolo, no cruzando la mano fuera de la reja, sino que la camisa de mi primo se estaba estirando hacia adentro, enganchada de la estatua. Corro a ayudarlo porque él estaba gritando muy espantado. Para mí, en esos segundos de procesarlo, no era una estatua, sino una señora,
porque una estatua no podría hacer eso. Sin embargo, cuando llegué corriendo con él, veo que lo estaba estirando desde adentro, y aún habiendo pasado tantos años, mi primo y yo podemos jurarlo. La Virgen volteó a vernos a cada uno y se estaba riendo de nosotros. Cuando vimos a Maite en apenas esos segundos que venía caminando por el callejón, esta cosa soltó a Chuy. Nos fuimos corriendo de ahí y al voltear él también la vio. Ella seguía parada en la reja, levantándonos la mano como despidiéndose, pero no se movió de ahí. Llegamos corriendo con Maite, diciéndole que la estatua de la Virgen se había querido llevar a Chuy, y ella, asustada, nos dijo desde el callejón, volteando ahora los tres al mismo tiempo, que ya la había visto, que nos estaba saludando con la mano. Y también se agarró con nosotros a correr a la casa de mis abuelos de regreso. Cuando llegamos allá, se nos había olvidado por completo mi primo Juan. Juan, si escuchas esto, perdóname. Es que por el miedo de ver aquello, no queríamos estar en la calle. Mis papás, mis tíos y mis abuelos, al vernos llegar así, nos empezaron a preguntar de que qué nos había pasado, que dónde andaba Juan. Por eso nos acordamos de que él seguro seguía escondido. Pero Juan llegó en ese momento, también preguntándonos que por qué habíamos corrido a la casa, y les contamos a todos. Los adultos sí nos escucharon, pero como que no nos podían creer del todo, se les veía en la cara. Mis abuelos nos dijeron que eso nos había pasado por andar tan tarde en la calle, sin ellos, y mi prima, Maite, les dijo que ella no vio cuando aquello agarró a Chuy, pero que sí vio cómo la estatua nos despedía con la mano. Los adultos estaban tratando de calmarnos, diciéndonos que seguro habíamos visto mal, pero no fue así. La vimos a menos de 2 metros, Chuy y yo. Los dos la vimos de cerca. Y mientras nos hacían de cenar, mi abuelo nos dijo que en esa iglesia nunca habían tenido una estatua como la que les comenté, con esas descripciones en cuanto a posición y eso. Y mucho menos la pondrían en ese punto, que nada tenía que estar haciendo ahí, a la orilla de la reja, de noche. Al día siguiente de ese susto, que a lo mejor por el bajón de adrenalina que nos dio a esa edad, dormimos. Pero cuando despertamos, siendo domingo, ya que nos quedamos a dormir ahí, los adultos, a diferencia de las ocasiones anteriores, no nos insistieron en que fuéramos a la iglesia con ellos. Esa mañana fueron sin nosotros, y cuando pasamos por ahí en la tarde de ese mismo día, los 4 primos, no volvimos a ver a esa estatua por ahí. Y apenas en ese momento recordé que Chuy había hablado con la señora, la estatua, lo que fuera, algo le había dicho, y cuando le pregunté, él puso una cara muy extraña, porque decía que sí tenía recuerdo de que había hablado con ella, pero no recordaba nada de lo que le decía. Mas sí recuerda cuando lo agarró de la playera y de cómo volteó a mirarnos a los dos, girando la cabeza. Fue algo muy raro que no recordara eso. Y ya creciendo, él se frustraba mucho al no poder recordar esa plática, pero todo lo demás lo tenía igual de fresco que yo. ¿Quién sabe qué fue eso? Sin embargo, nos quitó por un tiempo las ganas de salir en la noche, al menos en la calle de por casa de mis abuelos. ¿Alguna vez una situación paranormal le hizo ya no salir a la calle siendo pequeño? Cuéntenos en lo que una persona anónima nos comparte su historia desde Michoacán, México. No sabría cómo catalogar esto que nos pasó. Fue la experiencia más bizarra que he tenido en toda mi vida. Y lo mejor, considero que fue lo mejor, fue que no me pasó estando solo, y que me resulta demasiado complicado pensar que todos vimos lo mismo, y que hubiera sido algo que nos imaginamos. No sé cómo podríamos llegar a ponernos de acuerdo para ver algo así sin decirlo. Una noche del año 2007, volvíamos mis 2 amigos, Luisa, Julián y yo, de una fiesta en casa de un conocido de Luisa. A lo mucho había sido Luisa quien se echó 2 cervezas. Julián no tomaba porque hacía mucho deporte y pues a mí nunca me gustó.
Esto lo menciono para descartar cualquier cosa que se nos ocurra, ya que cuando íbamos de regreso, caminando por la glorieta de Calzada Benito Juárez en Arteaga, buscábamos algo de cenar. Eran ya como las 2 de la mañana, y por suerte alcanzamos abierto un puesto de hot dogs. No tenía gente ya, se veía que el señor ya iba a cerrar, pero como le preguntamos que si aún alcanzábamos a pedirle algo, y nos dijo que sí, nos quedamos a cenar ahí. Julián vivía a 2 calles de la glorieta, por lo que ahí pasaríamos la noche. Y pues ya, el señor nos prepara lo de cada quien. Estábamos a mitad de la cena cuando llega un hombre, vestido con traje color negro, pantalón. Los zapatos no se los vi, pero supongo que también traía unos iguales, formales. A él lo volteamos todos a ver cuando el señor del puesto lo saludó, dándole las buenas noches, y el hombre se le quedó viendo al puesto. Fue ahí que notamos, luego lo confirmamos todos que vimos los mismos detalles, ya que este hombre venía caminando de una manera algo rígida. Parecería andar entre los 35 o 40 años. El tono de piel era medio aperlado, el cabello castaño, muy claro, corto, un poquito rizado, pero el rostro, a él lo pudimos ver sin problema por la luz del puesto y porque de nosotros estaría parado como a menos de 3 metros. Sus ojos parecía que ni siquiera los movía, sino que movía toda la cabeza para ver, es decir, en lugar de girar los ojos, lo que hacía era girar toda la cabeza y la parte de los pómulos, la boca, la nariz. No parecía una persona real. Es complicado de describírselos o poder decirles con palabras exactas el por qué coincidimos en eso, de que no parecía tener una cara de verdad. Hemos visto a gente, conocidos, que se hacen todo tipo de intervenciones en el rostro. No tengo problema con ello, sino que estoy familiarizado con el cómo se puede ver un rostro así, y este hombre para nada se veía como si se hubiera hecho algo. Era así como se los menciono, alguien que no parecía real. Aún así, por tu mente, a pesar de la impresión de ver a alguien con estos rasgos, creo que a todos nos pasaría por la mente cualquier otra cosa antes de decir que una persona no es real. Por lo que a primera instancia nos lanzamos una mirada, mis amigos y yo, como de estar atentos por si el hombre venía con alguna sustancia encima o algo así. Ya habíamos tenido experiencias del estilo, pero luego vimos que el señor del puesto hasta se inclinó un poco por encima del comal de su carrito para verlo bien, y hacía gestos como entrecerrando los ojos y viéndolo de una manera que me puso muy alerta. Volteé a ver al otro hombre, y él seguía girando la cabeza, viendo el carrito de esa manera tan perturbadora ahora sí, porque la reacción del dueño del puesto nos hizo saber que no eran ideas nuestras de que algo andaba mal con ese señor. Y de la nada el hombre se dio la vuelta y se fue caminando por en medio de la glorieta, de esa forma tan rígida para ser de una persona. ¿Qué tendría aquel hombre?, le preguntó Julián al señor del puesto. Y el señor no quitaba la misma cara con la que lo vio mientras, al igual que nosotros, lo seguíamos con la mirada, viendo cómo se iba perdiendo allá en la glorieta, y luego se fue caminando por una calle que da para el norte, y ya no lo pudimos ver. Sin embargo, a la pregunta de Julián, el señor nos respondió: «No sé, chavo, pero ese no era un hombre. Lo vieron bien, ¿verdad? Sabrá Dios qué haya sido. No sé si fue bueno o malo que se haya ido así nada más. ¿Ustedes qué creen que haya sido?». Nosotros empezamos a platicar con él. Le dijimos que tampoco teníamos idea, pero Luisa dijo que para ella aquel señor parecía haber sido de plástico. La volteamos a ver, hasta el señor, pero nadie se atrevió a decirle que qué ideas eran esas, que cómo iba a ser de plástico, porque saben algo, cuando ella mencionó eso, yo estuve de acuerdo, y pensándolo le dije que sí parecía como si fuera alguien de plástico. El señor del carrito nos preguntó que si le íbamos a pedir algo más,
que no era presión, solo que nos preguntaba eso por si podía apagar ya el comal. Le dijimos que sí, que ya era todo, y pues estábamos igual los cuatro, no sabiendo a lo mejor si asustarnos, confundirnos o cómo sentirnos con lo que vimos esa noche. A lo que el señor nos pidió que si lo podíamos esperar para recoger todo y no quedarse solo. Nosotros le dijimos que sí, nos apuramos en terminar para ayudarle a recoger, y bien agradecido con nosotros, nos dijo que a la siguiente él nos invitaba a la cena. Le aceptamos, por lo que a la siguiente semana fuimos otra vez con el señor. Nosotros le íbamos a pagar, no íbamos a dejar que nos invitara a los tres. Llegamos con él y le preguntamos que si se acordaba de nosotros. Nos dijo que sí, y luego, a lo que íbamos en realidad, era a preguntarle que si también se acordaba de aquel señor, pero él nos preguntó antes que si recordábamos al señor de plástico del otro día. Le respondimos que sí, y él nos dijo que no había regresado ya, pero que una señora 2 días atrás le contó que por su calle había pasado un señor que parecía de mentiras. Ella lo dijo así. Él le contó lo que nos pasó a nosotros, y sin saber qué más decir al respecto, nos hicimos amigos del señor. Lo saludábamos cada que lo veíamos, o pasábamos por ahí para ir a cenar con él. Y nunca más, aparte de nosotros, y al parecer la señora que le contó, volvimos a ver a ese hombre. Esa aparición tan bizarra que a la fecha la mejor descripción que podría darle es lo que dijo mi amiga, la de una persona de plástico. Este relato tiene un par de meses que me lo enviaron al correo. Gracias, por cierto. No sabía dónde colocarlo hasta que empecé a hacer esta recopilación y luego, con el tiempo, fui conociendo más testimonios de este tipo de encuentros, que algunos varían en descripciones y demás, lo normal, pero no sabría decirles a qué podría pertenecer esto. Ya saben que este canal es sobre sus testimonios. Sin embargo, me encanta preguntarles sobre estos temas. ¿Qué cree que haya sido? ¿Qué se supone que vieron estas personas allá en la calle de Michoacán? Coméntenos en lo que Gabriel, desde Tabasco, México, nos cuenta lo siguiente. La razón por la que les mando mi historia de forma anónima, solo dando mi nombre, es porque quizás mucha gente me pueda juzgar o pensar que solamente estoy loco o yo qué sé. Pero no, esto me ocurrió, recuerdo todo a la perfección. Y por si fuera poco, hubo algo que me dejó huella en aquella experiencia que me confirmó que eso que vi en la calle, de aquí, de Macuspana, fue completamente real. Trabajaba en una gasolinera, tenía el turno nocturno, pero como al día siguiente tendría un evento en la escuela de mi hijo, le pedí a un compañero que si me podía cubrir ese día. Fue en el año 2011. Él me dijo que sí, solo que podía llegar a la mitad de mi turno, y yo accedí, era la única opción que tenía, por lo que él llegó a las 12 de la noche. Le agradecí, me fui y comencé a caminar por la calle José Narciso. Esa gasolinera era la que está a espaldas del arroyo Guanipol, justo por la calle que les comento. Y ya me fui por la banqueta, que ya para esa hora no había ni un alma en la calle. A mi derecha estaban las casas cerradas, las cuadras hacia las colonias, ya todo estaba apagado. Y cuando me alejo 2 calles de la gasolinera, escucho que detrás de mí viene una persona. Volteo sin discreción ni nada. Esa persona habría salido de alguna casa, pero no escuché ninguna puerta. Y lo digo porque yo iba a mitad de la cuadra. Era eso, o de plano había corrido hasta llegar a mí a una distancia de 4 metros, que al voltear, vi a una mujer que en verdad, fácil, podría medir 2,5 metros como mínimo. Esta mujer traía un vestido demasiado largo, así como ella, muy clarito. Por la luz a lo lejos de la gasolinera, noté que ese vestido era muy transparente. Ella era muy delgada, e iba como agachándose al ir caminando detrás de mí, ya que en esa banqueta había árboles, y ella era tan alta que si no se agachaba, seguro topaba con alguno de ellos. El ver a esta mujer tan delgada, a quien nunca le pude ver el rostro por la oscuridad,
con ese cabello tan lacio que le llegaba hasta los codos, caminando así, dando pasos largos detrás de mí. Sí me impresionó, porque no esperaba ver a alguien tan alto al voltear y con estas descripciones. Los brazos eran tan largos al igual que ella, y no vi bien, pero sonaba a que traía unos de estos zapatos delgados que suenan como raspan en el piso, tipo flats, creo que se llaman así. Era como si cada paso que diera esta mujer arrastrara los pies. Les juro que esto lo vi en apenas segundos al voltear, ya que me volví a girar. No la quise incomodar viéndola, pero ella no dejaba de venir detrás de mí. Sonaban lentos esos pasos, arrastrados. Sin embargo, cuando volteaba un poco, discretamente para ver hacia la calle, girando hacia mi izquierda para verla de reojo, ella nunca me perdió el paso. Yo no sabía si alarmarme o no, es decir, no hacía nada raro como para pensar que aquella mujer tenía malas intenciones, pero al verla, algo no andaba bien, hasta que de pronto, esa mujer, en la que yo pensaba así quitarme mejor del camino, ella, con toda la calle en completo silencio, pude escuchar perfectamente detrás de mí cómo empezó a hacer un tipo de quejidos o gemidos muy bajitos. Era una combinación entre unos sonidos como si tratara de hablar, pero al mismo tiempo como si algo le doliera. Eran unos tras otros, pero bajos. No era como si tratara de llamar mi atención, solo iba haciendo esto mientras me seguía. Y sin que yo tuviera que voltear, empecé a oler por ahí, como a quemado. Hace mucho, por mi casa, se había quemado una casita de madera, un tejabán, y a eso olía la mujer, a quemado. Estoy seguro que era ella, porque era un olor muy denso, como para no haber visto que se estaba quemando por ahí, más a esa hora, sin alguien pidiendo ayuda. Lo que pudiera pensar no apuntaba hacia otra cosa, más que a esa mujer que olía así. Y ese olor llegó desde que ella empezó a hacer esos sonidos tan raros. Les estoy platicando esto y pareciera que fue un proceso lento todo ese encuentro con la mujer, pero no, fue en segundos que transcurrió todo esto. Y volteo con ella sin dejar de caminar. Y esa mujer venía igual detrás de mí, dando unos pasos tan raros y las manos parecía que solo iban colgándole. Y por más que ahora sí traté de verla directamente a la cara, seguía estando muy oscuro por esa banqueta que no la pude ver. Sin embargo, confirmé que era ella quien iba haciendo esos sonidos y olía así, porque nada más al girar me llegó todavía más fuerte ese olor. Ahora que recuerdo esta experiencia y se las estoy contando, suena a algo que jamás nos pasaría en la calle. Sé que suena complicado de creer, o a lo mejor pensar que no tendría nada de malo. Es decir, puede ser, por supuesto, que alguna persona fuera así de alta, pero eso es por el lado de buscar la parte lógica a todo esto. Sin embargo, yo les juro que el tenerla ahí, a unos metros detrás de mí, con todo lo demás que les acabo de decir, no me dejaba pensar de esta forma. Algo extraño tenía esa mujer. Empecé a correr, casi tropezándome cuando esa persona levantó ambas manos y las empezó a extender para alcanzarme. Casi lo hace, se los juro, porque los brazos eran demasiado largos. Yo camino un poco apresurado, en todo momento viéndola. Recuerden que esto pasó en apenas unos segundos, y ella se inclinó para alcanzarme. Ahí fue cuando sí corrí. Mientras iba corriendo, volteando, apenas dando unos pasos a esa velocidad, escuché que esta mujer había empezado a arrastrar más rápido los pies. Seguía caminando de esa manera que hacía sonar mucho en el suelo ese tipo de calzado que traía, y los sonidos que hacía con la boca eran más acelerados, igual de bajitos esos quejidos, pero rápidos. Yo corrí, crucé una cuadra, debí meterme a lo mejor por ahí. Y cuando volteé, esa mujer seguía detrás de mí y pude tomarle un poco de distancia porque cuando yo subí a la banqueta, corriendo como si nada, una altura normal de apenas centímetros, a ella, quizás por ir arrastrando los pies de esa forma,
fue que le costó subir la banqueta. Era una situación muy extraña y a mí me tenía completamente asustado ahora sí, pero corrí y la fui dejando atrás. Sin embargo, antes de dar la vuelta en la siguiente cuadra, volteé y ella seguía apresurada caminando hacia mí. Por lo que entro a esa calle, paso por un callejón, luego entro a mi cuadra. Llego y entro corriendo a mi casa. En serio, que me daba miedo que por alguna razón la mujer encontrara en dónde me había metido. Pero no. Mi esposa me recibió, preguntándome que por qué había llegado así, casi azotando la puerta, y yo le dije que no hablara tan alto. Me acuerdo que hasta apagué las luces del porche y de la sala también. Nos fuimos hasta la cocina y le conté lo que me pasó. Mi esposa me veía con una cara de extrañeza. Me dijo que me creía, pero que nunca había escuchado algo así por ahí. Sin embargo, algo que no le había mencionado, porque quizás era lo de menos en ese momento, era el tema del olor de esa mujer, porque mi esposa me dijo en la cocina que olía mucho a quemado. Y luego me señaló los hombros de mi camisa. Volteé para ver lo que me decía, y en ambos hombros tenía unas marcas de unos dedos muy largos en color negro. Y cuando giré la cabeza para ver eso, olía muchísimo a quemado. Me la quité, la revisé y era como ceniza. Olía muy mal, como a esa mujer. Y sí eran dedos aquellos. Esa camisa mejor la tiré a la basura. No sabía qué había pasado, y mi esposa ya me creyó un poco más. Y por más que platicamos de eso 1001 veces, nunca pudimos saber qué me había perseguido esa noche, qué era esa mujer y por qué nunca escuchamos de ella por allá. De lo único que estoy seguro es que prefiero quedarme así, sin respuestas, porque quizás para saber eso me habría tenido que alcanzar. Y no sé, yéndome a los extremos a lo mejor, no les estaría contando esto. Tenemos ya un par de recopilaciones muy parecidas del tema. La lista de reproducción con estas entregas se las dejo en el primer comentario. De todo corazón, gracias, muchísimas gracias por escuchar este espacio, apoyar este canal cada que pueda y disfrutarlo más que nada. Muchísimas gracias por ello. No saben cuánto aprecio que estén aquí. Y ahora que escuchamos estas historias, es su turno. Cuénteme, ¿le ha pasado algo similar? De ser así, será un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.